Y el coxis, la resultante de la fusión de 3 a 5 vértebras coxígeas, es el vestigio del esqueleto de la cola, que lo tenemos presente hasta la 8ª semana. Ahí termina, ¿no? En la 8ª semana termina la etapa embrionaria y comienza la etapa fetal, ¿no? Embrión solamente se dice hasta la 8ª semana. A partir de la 9ª semana ya se dice feto, ¿correcto? Y el embrión humano es bastante semejante al embrión de cualquier otro primate o cualquier otra especie de la familia mamalia, ¿no? Porque somos mamíferos. Todos tenemos cola en esa etapa, ¿correcto? Pero en nuestra especie esta cola va a involucionar, va a regresionar, va a degenerar y va a convertirse en el coxis nada más. ¿Ok? Muy bien. Las astas coxígeas, que acá las vemos, apófisis articulares rudimentarias, y en la vejez se une al sacro. Nada más. Muy bien. Hablemos de articulaciones de las vértebras. Muy sencillo. Primero, articulaciones entre el occipital y el atlas. Son dos, una derecha y una izquierda, entre los cóndilos del occipital con las apófisis articulares superiores del atlas. Son sinoviales diartrósicas de subtipo bicondilia. Bicondilia. Hacen movimientos de flexión y extensión. ¿Correcto? Articulaciones entre el atlas y el axis. Son tres. La primera es esta articulación entre el arco anterior del atlas con la apófisis odontoides del axis. Esta articulación se llama apófisis atlo-odontoidea. Atlo-odontoidea. Así se le llama generalmente. Y también tenemos articulaciones entre las apófisis articulares inferiores del atlas con las superiores del axis. Se llaman interapoficiales. Muy bien, la primera, la atlo-odontoidea, es sinovial de artrosis de subtipo trocoide, es decir, cilíndrica. Cilíndrica o en pivot. Y los movimientos que tiene son de rotación, como un timón. ¿Ok? Muy bien. Las articulaciones interapoficiarias también son sinoviales diartrósicas, pero de subtipo artrodia, es decir, plana. Superficies planas. Solamente tienen movimientos de deslizamiento. Muy bien. Y acá hay unas articulaciones que son exclusivas de las vértebras cervicales. No hay a otro nivel, solamente de las cervicales. Las denominadas articulaciones uncovertebrales o articulaciones de Luschka, que se encuentran entre las vértebras C2 hasta C7. ¿Se acuerdan de las apófisis semilunares o unciformes, que eran exclusivas de las cervicales, estaban en el borde superior del cuerpo? Bien, esto sirve para articularse con el borde inferior del cuerpo de la vértebra que está arriba, de la vértebra suprayacente. Bien, estas articulaciones también son sinoviales diartrósicas de su tipo artrodia o plana y solamente tienen movimientos de deslizamiento. Facilito. Bien, entre el resto de vértebras, entre dos vértebras comunes hay tres articulaciones. Una articulación intervertebral que es entre los cuerpos vertebrales y luego las interapoficiarias, entre apófisis articulares. La intervertebral, es decir, la entre cuerpos vertebrales, no es sinovial. Acá hay un disco intervertebral, ¿se acuerdan? Entonces es una cartilaginosa, anfiartrosis, de subtipo secundaria o sínfisis. ¿Por qué se denomina así? Sínfisis son las articulaciones cartilaginosas secundarias, aquellas donde el cartílago va a permanecer durante toda la vida. Este cartílago no se debe osificar, simplemente debe permanecer como cartílago siempre. Por eso se llama sínfisis o articulación cartilaginosa secundaria, los discos intervertebrales. Y sus movimientos son discretos nada más. Acá están los discos intervertebrales, ¿correcto? Muy bien, ya está. Y las bien, acá hablemos del disco intervertebral. El disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa, es decir, formada por cartílago de tipo fibroso, ¿no? Ustedes en histología van a ver que existen tres tipos de cartílagos: cartílago fibroso, cartílago hialino y cartílago elástico. ¿Correcto? En este caso es cartílago de tipo fibroso, fibrocartílago. ¿Correcto? Que está formado por una serie de láminas concéntricas, pero en el centro tiene una estructura gelatinosa, acuosa, que es el famoso núcleo pulposo. Ahí está, son los discos intervertebrales. Y acá lo vemos mejor. Forma dos partes. El anillo fibroso, que vi que estaba señalado, el anillo fibroso
que está formado por múltiples láminas concéntricas ¿cómo se llama? De tejido de cartílago fibroso, ¿correcto? Con colágeno tipo 1 y 2, ¿correcto? Y en el centro tiene una estructura gelatinosa formada principalmente por agua, casi en un 90%, y eso se llama el núcleo pulposo. Y el resto mucopolisacáridos, ¿no? Que en histología también les van a explicar. Los mucopolisacáridos principalmente son los GAGs, glucosaminoglucanos, condroitinsulfato, heparansulfato, etc. ¿Correcto? Sustancias orgánicas, por supuesto. Muy bien. Entonces, elemental. Muy bien. Y acá está. Por eso que en algunos pacientes, por ejemplo, los que tienen malos hábitos para cargar o para levantar pesos. Las personas que levantan pesos, ¿correcto? No deben hacerlo de esta manera. Cuando ustedes levanten un peso, algo pesado, se recomienda siempre doblen las rodillas, sujeten el elemento pesado y de ahí extiendan las rodillas. No hagan esto. No se agachen la columna vertebral en 90 grados para poder levantar el objeto, porque esto genera demasiada tensión, demasiada contracción de los músculos del dorso, lo cual hace que se comprima con mucha fuerza a los discos intervertebrales y a la larga, se rompa el anillo fibroso en la parte posterior y se salga el núcleo pulposo. Y al salirse el núcleo pulposo, esto se llama hernia de núcleo pulposo, HNP, así se llama, HNP, hernia de núcleo pulposo, o también dicen hernia discal, hernia del disco intervertebral, lo cual comprime una raíz nerviosa y es literalmente bastante dolorosa, bastante incapacitante, ¿correcto? Y puede llegar incluso hasta necesidad de hacer una neurocirugía para corregir esto. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ya está. Y las articulaciones entre apófisis articulares, que son sinoviales diartrósicas de su tipo artrodia o plana. Y tienen movimiento de deslizamiento. Nada más, sumamente fácil. Bien, hablando de la columna vertebral en conjunto, esta constituye pues el eje del componente axial del cuerpo, como ya lo dije, mide el 50% de la talla corporal en el recién nacido, ¿no? Ustedes deben saber cositas básicas por ahora, ¿no? ¿Cuánto en promedio debe pesar un recién nacido? A ver, los leo. Habitualmente, cuánto debe pesar un recién nacido? A ver, los leo. Va muy bien, de 2.500 a 3.500, muy bien. Claro, alrededor de 3 kilos, ¿no? Menos de 2.500 es bajo peso, pues, ¿no? Más de 3.500 o más de 4 kilos, pues ya es más de peso elevado, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuánto debe medir? ¿Cuánto debe ser la talla de un recién nacido? ¿Cuánto debe ser su estatura, su talla? Muy bien, alrededor de 50 centímetros. Muy bien, conceptos fundamentales que uno nunca debe olvidar, porque eso te van a preguntar. ¿Tú estudias medicina? Te has convertido en el oráculo de tu familia. Todo te van a preguntar, ¿ah? Todo seguramente ya te están preguntando hasta cuándo va a durar la pandemia. ¿Correcto? Por supuesto, de que eres médico ya te has convertido en el oráculo, no solo de tu familia, de tus amigos, todo. Cualquier reunión social va a ser siempre el pretexto para consultas. Entonces, bien, por ahí no te va a faltar pues la que acaba de dar a luz y te va a preguntar, oye, mi hijito me dio tanto y pesó tanto. ¿Está bien? Te van a preguntar. Entonces, muy bien, son conceptos básicos. Muy bien, un recién nacido debe ir más o menos 50 centímetros en promedio. Quiere decir eso entonces que en un recién nacido la columna vertebral más o menos mide 25 centímetros, la mitad. En un adulto la proporción es menor, 40%, ¿correcto? 40%. ¿Y a qué se debe esto? A que con el crecimiento aumentan de longitud el componente apendicular, es decir, el aparato locomotor, los miembros superiores e inferiores aumentan de tamaño y la columna relativamente proporcionalmente disminuye, 40%, ¿correcto? Su altura está dada, 75% de la altura se debe a las vértebras y 25% a los discos intervertebrales. Muy bien, funciones de la columna, acá está, protege el sistema nervioso porque rodea pues a la médula espinal con sus envolturas, soporta y transmite peso, postura y bipedestación, locomoción y biomecánica y eje rotatorio para la cabeza. Muy bien, si uno ve la columna vertebral, la ve de perfil,
la ve de costado, va a observar que entre los pedículos de las vértebras se va a formar un agujero. Se llama el agujero de conjunción o agujero intervertebral. Agujero intervertebral porque está entre dos vértebras, pues. O de conjunción porque se forma por el conjunto de vértebras. ¿Correcto? Muy bien, el agujero de conjunción por donde va a salir en los nervios raquídeos y van a ingresar arterias radiculares. ¿Correcto? Muy bien, importante. La columna vertebral no es vertical, no es completamente recta, es curva. ¿Correcto? Vale la pena mencionar que en el feto y en el recién nacido, la columna vertebral tiene forma de una letra C, es decir, es completamente cóncava hacia adelante. La columna vertebral de un feto y un recién nacido no tiene curvaturas hacia atrás, no tiene. Por eso que ustedes han visto cómo es la posición fetal. El feto prácticamente se apelotona, ¿no? Está completamente flexionado hacia adelante. ¿Correcto? Entonces, eso se debe a que su columna vertebral es completamente cóncava hacia adelante. No tiene concavidades hacia atrás. Muy bien. ¿Me dejo entender? Completamente cóncava hacia atrás. Entonces, dice acá, ¿cuál es el conducto vertebral? El conducto vertebral es el conducto que está dentro, porque está formado por la superposición de los agujeros vertebrales. Ese es el conducto vertebral. Los agujeros de conjunción son estos que ves a los costados, que ves a los lados, ¿ven? Entre los pedículos, por donde salen los nervios raquídeos. ¿No? Una pregunta que por ahí a veces le hago los agujeros de conjunción son estos, que están entre los pedículos, estos de acá. Una pregunta que les hago siempre a mis estudiantes es, por ejemplo, en un paciente yo quiero observar agujeros de conjunción, quiero ver si hay alguna compresión a ese nivel. ¿Qué incidencia radiológica solicito? Bien fácil, ¿eh? No se olviden. Si es a nivel cervical o a nivel lumbar, una incidencia oblicua de columna vertebral. Incidencia oblicua de columna vertebral a nivel cervical y lumbar sirve para ver agujeros de conjunción. Si quiero verlos a nivel torácico, incidencia lateral. La incidencia oblicua no me sirve. La incidencia lateral. ¿Correcto? A nivel torácico. Entonces, tú tienes que saber a qué nivel quiere ver los agujeros de conjunción para saber qué incidencia solicitar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces ya lo tienen ahí. Muy bien. Entonces, les comentaba que la columna vertebral en un feto y un recién nacido es completamente cóncava hacia adelante, como una letra C. Recién a los 2 o 3 meses de edad, después de haber nacido, a los 2 o 3 meses de edad, la porción cervical se vuelve cóncava hacia atrás, se invierte. Y recién al año, 11, 12 meses de edad, la curvatura lumbar se invierte, se vuelve cóncava hacia atrás. Por eso es que nosotros dividimos a las curvaturas de la columna vertebral en dos grupos. Las curvaturas primarias o llamadas cifosis, las curvaturas primarias son aquellas que ya están formadas desde la etapa fetal, y son la curvatura torácica y la sacrocoxigia. Estas ya están formadas desde la etapa fetal. ¿Correcto? Torácica, cifosis, cóncavas hacia adelante. En cambio, las curvaturas secundarias o lordosis son aquellas que se forman después del nacimiento. ¿Correcto? Y son la cervical, que se forma a los 2 o 3 meses, y la lumbar, que se forma a los 11, 12 meses. ¿Correcto? Muy bien. Y también, claro, uno cuando ve la columna vertebral de perfil, ve las curvas. Pero cuando ustedes ven la columna de adelante, o la ven de atrás, todos los libros la dibujan así, derechita la columna. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene la columna así derechita? Les apuesto que en este momento están sentados totalmente doblados, ¿no? Están inclinados hacia el lado. Les apuesto que sus dos hombros no están a la misma altura. Ni siquiera uno está más anterior al otro. ¿Correcto? Cuando uno se sienta, basta ver en los transportes públicos cómo se sienta la gente, ¿no? Todo chueco. Entonces, ¿ustedes creen que la columna vertebral es así completamente vertical cuando uno la ve de adelante? Falso, pues, falso.
Existe una curvatura hacia los lados y eso se llama escoliosis, pero es funcional, es decir, es postural. No exageren muchos con esas posturas porque la columna se va a terminar desviando. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, acá les he puesto una pinceladita nada más de biomecánica, donde ya en los libros han demostrado, ¿no?, que la resistencia de la columna depende del número de curvaturas al cuadrado más 1. Es decir, un feto tiene una sola curvatura, les he dicho, es cóncava hacia adelante, tiene una sola curvatura, por lo tanto n es igual a 1, y por lo tanto la resistencia de un feto es como si fuera 2, porque n es 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, ¿verdad? Matemática avanzada. Entonces la resistencia de la columna vertebral de un feto es 2. ¿Qué significa? Si la columna vertebral no tuviera curvaturas, fuera completamente vertical, completamente recta, n sería 0 y la resistencia sería 1. Entonces el feto, por tener una sola curvatura, ya tiene el doble de resistencia que si no las tuviera. ¿Me dejo entender? Muy bien. En un adulto se considera la porción dinámica, la porción dinámica, acá dice la porción dinámica móvil de la columna, es decir, cervical, torácica y lumbar. No se considera el sacro porque está articulado a los coxales. Esta porción no se mueve. Entonces, aquí la columna tiene 3 curvaturas dinámicas. La cervical, la torácica y la lumbar. La sacrocoxígea es estática. Entonces, tiene 3 curvaturas dinámicas, por lo tanto, n es 3. 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. La resistencia es 10. ¿Qué significa? Que si la resistencia es 2 en un recién nacido, y es 10 en un adulto, significa entonces que la resistencia de un adulto es 5 veces mayor que la de un recién nacido y 10 veces más que si no tuviera curvaturas. ¿Correcto? Matemática elemental. Muy bien, simple. Ahora hablemos de la región dorsal. Hemos terminado con columna vertebral, ¿correcto? Vamos a hablar ahora brevemente sobre región dorsal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a columna? Con respecto a las vértebras, a la columna vertebral. Bueno, a ver, empezamos hablando de región dorsal. Muy bien, hablemos los músculos de la región dorsal. Acá he hecho una modificación, una combinación. El esquema lo saco principalmente del libro de Kate Moore, por supuesto, pero le he hecho alguna modificación. Entonces es un esquema de Kate Moore, ¿no?, modificado por Villamedic. Muy bien, entonces tenemos músculos extrínsecos, es decir, no propios de la región dorsal. ¿Qué significa? Que estos músculos se insertan también, por ejemplo, en la cabeza, o se insertan también en los miembros superiores, o se insertan también en el tórax. Vamos a ver. Músculos extrínsecos. Tenemos un primer grupo de músculos, grupo superficial y un grupo intermedio. En el grupo superficial, la primera capa voy a encontrar los músculos trapecio, ¿ven? Que es un extrínseco, porque el trapecio también se inserta en la cabeza. Y también se inserta en las escápulas, que es parte del miembro superior. ¿Correcto? El dorsal ancho, que también es extrínseco, porque el dorsal ancho viene de las crestas ilíacas. Y se va a insertar incluso arriba, va a llegar hasta el húmero. Muy bien, la segunda capa, los músculos elevador de la escápula o llamado angular del omóplato, los romboides, menor y mayor. Esos son los músculos del grupo superficial. Primera capa, segunda capa. Grupo intermedio, ahí tenemos los serratos. Los serratos menores. El superior y el inferior, o llamado póstero superior, póstero inferior. ¿Correcto? Aquí los vemos. Miren, ¿ve? La primera capa, les he dicho, del grupo superficial, acá está el famoso trapecio. Aquí está el trapecio. Es extrínseco. ¿Qué significa? No propio de la región dorsal. Porque, ¿ven? Se está insertando también en el hueso occipital. Se está insertando también en las escápulas, que es parte del miembro superior. Entonces, pues no es propio, exclusivo de la región dorsal. Es extrínseco. El dorsal ancho también. Viene de las crestas ilíacas. Va a llegar hasta el húmero. Se inserta en el ángulo inferior de la escápula. Entonces, no es propio, pues, exclusivo de la región dorsal. ¿Correcto? El trapecio, hasta su inserción occipital. POE significa protuberancia occipital externa. LNS significa líneas nucales superiores. Líneas nucales superiores. Ligamento nucal y apófisis espinosas de C7
desde la vértebra C7 hasta la vértebra T12. Acá sí se agarra de las vértebras. Su inserción distal en la espina de la escápula, en el borde superior de la espina de la escápula y tercio lateral del borde posterior de la clavícula. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué funciones tiene el trapecio? Eleva los hombros, hace que levantes los hombros. Eleva los hombros y los lleva hacia atrás, ¿no? Eleva los hombros y los lleva hacia atrás. Hace elevación y retropulsión del hombro. Hace pues que el soldado, ¿han visto los militares cómo se paran en las ceremonias? Cómo están bien parados, sumamente erguidos. Saque pecho, le dice el superior a los subalternos. Saque pecho. ¿Qué significa saque pecho? Levante los hombros, llévelos hacia atrás. Empuje los hombros hacia atrás. Claro, cuando uno levanta los hombros y los lleva hacia atrás, está contrayendo los trapecios. ¿Correcto? Y asimismo extiende el cuello, es decir, levantas la cabeza, mira al cielo, mira al techo. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta, ¿el trapecio participa en la respiración? No. No participa en la respiración directamente, sin embargo, no veo que el trapecio pueda participar en lo que generalmente, por ejemplo, en los niños que tienen asma severa se les dice que levanten los brazos, pero no es tanto por el trapecio, sino es por el dorsal ancho. Dorsal ancho. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Quién inerva el trapecio? Está inervado por un nervio craneal, los famosos pares craneales. Ustedes saben los pares craneales que los vamos a ver en cabeza y neuro. Los pares craneales son 12 pares, se nombran en número romano. El par craneal número 11 es el nervio espinal accesorio. Es un nervio meramente motor, puramente motor, que va a inervar dos músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, ese es el famoso par craneal número 11. Muy bien, ahí está. Cuando se lesiona el nervio espinal accesorio, miren, ve, el trapecio se debilita y el hombro cae, ¿ve? Signo de hombro caído por parálisis del trapecio. ¿Ven? Incluso este borde posterior lateral del cuello está formado por el trapecio, ¿no? Quienes hacen deporte, levantan pesas y levantan los hombros o hacen remo, ¿no? Han visto en el gimnasio hay remo también, uno jala y lleva hacia atrás los hombros, desarrollan trapecio y se forman estos bordes de acá. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí ven y acá se ha atrofiado el músculo, se ha caído por lesión del nervio espinal accesorio. Muy bien, signo de hombro caído. Muy bien, el dorsal ancho, llamado también así, latissimus dorsi, ese es su otro nombre. Es el músculo más extenso, más amplio del organismo, el que tiene mayor área, pero es bastante delgadito, es como una lámina. El más voluminoso es el glúteo mayor, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Ese es el más voluminoso. El más extenso, el más ancho pero sumamente delgado, es el dorsal ancho. Muy bien. Su inserción proximal es en esta fascia. Acá hay una fascia blanquecina, que es la fascia toracolumbar, que se inserta en las crestas ilíacas y en el sacro, ¿no? Y su inserción distal, acá me ha faltado ponerle, agréguenle, las 6 últimas costillas. Se une, se inserta en las 6 últimas costillas, se inserta en el ángulo inferior de la escápula y se inserta en la diáfisis del húmero. Aquí agréguenle, por favor, 6 últimas costillas. ¿Ya? Es por eso que es un músculo que va a participar en la aducción del hombro, rotación medial del hombro, descenso del hombro y trepador. Esta función trepador es una función que le agrega el libro de Kate Moore. ¿A qué se refiere? A la acción de colgarse, por ejemplo, de una barra horizontal, ¿no? Y levantar el peso del cuerpo. Es como los que hacen barras. ¿Correcto? Los que hacen barras. Esa es la acción de trepar, según Kate Moore. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos trepadores? Miren, para ustedes de repente les interesa. Los músculos trepadores, ¿cuáles son? El dorsal ancho, el pectoral mayor, los pectorales mayores y los redondos mayores, que son estos de acá. Así que si quieres desarrollar pectorales mayores, dorsal ancho y redondos mayores, pues coloca una barra horizontal en tu casa y trépate ahí, pues. Las barras.
¿Correcto? No se necesita postear tanto en el Facebook que vas al gym. Hay muchos que postean y hace años los veo igualitos. ¿Correcto? No postees tanto y ponte a hacer ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya saben, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor son los trepadores. ¿Estamos de acuerdo? Tengan una vida sana. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya saben. Perfecto. Inervación por el nervio tóraco dorsal, que nace del plexo braquial. ¿Se acuerdan cuando vimos el plexo braquial? Hablamos de los 3 nervios subescapulares. Son 3. El del medio es el nervio tóraco dorsal. Muy bien. Acá se forma un pequeño espacio, un triangulito, llamado el triángulo de la auscultación. Triángulo de la auscultación, que está formado por el borde lateral del músculo trapecio, el borde superior del dorsal ancho y el borde medial de la escápula. Contenido está el músculo romboides mayor. ¿Y por qué se llama triángulo de la auscultación? Porque a este nivel, como hay escasa cobertura muscular, es fácil auscultar, escuchar los ruidos del vértice del lóbulo inferior del pulmón. A este nivel se puede escuchar claramente los ruidos del vértice, es decir, del ápice del lóbulo inferior de cada pulmón, ¿no? A la derecha y a la izquierda. ¿Ok? Muy bien, simple. Bien, abajo hay otro triangulito, el triángulo supracrestal o triángulo de Petit, Jean-Louis Petit, así es su nombre, ¿correcto? El triángulo de Petit, ¿ok? Supracrestal, ¿por qué? Porque está sobre la cresta ilíaca, pues. Lumbar, por obvias razones, pues tengas una lumbar, ¿no? Muy bien, sus límites, borde lateral del dorsal ancho, el borde posterior del músculo oblicuo externo del abdomen y abajo la cresta ilíaca. Contenido, el oblicuo interno del abdomen. Este triángulo es un punto débil a este nivel porque por acá puede ocurrir una hernia, puede salir grasa del contenido abdominal, grasa retroperitoneal puede salir por acá. Muy bien, perfecto. Bien, ya hemos visto los músculos extrínsecos. Ahora hablemos de los músculos intrínsecos, propios de la región dorsal, los que son propios, exclusivos de la región dorsal. Y tenemos el grupo profundo. Acá tenemos una primera capa formada por los músculos esplenios. Esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. Ahí acompaño su nombre en latín, ¿no? Splenium capiti, splenium colli o splenium cervici, que es el esplenio del cuello. Muy bien. La segunda capa son estos músculos, los llamados músculos de la masa común o músculos erectores del raquis. Estos son los músculos que extienden la columna vertebral. Estos son los que mantienen la bipedestación. Les dije en la clase pasada, el músculo o los músculos que inician la bipedestación, es decir, que te levantan de la posición sentada a la posición de pie, son los glúteos mayores. ¿Se acuerdan? Esos son los extensores de la cadera y que te llevan a la posición de bipedestación. Sin embargo, cuando una persona ya alcanza la posición de bipedestación, esta es mantenida por otros músculos. Entre ellos están los músculos del cuádriceps en la cara anterior del muslo, los músculos de la corva, que son los de la parte posterior del muslo, y estos músculos, los músculos de la masa común o extensores del raquis. Estos son los que extienden la columna y evitan que el cuerpo caiga hacia adelante. Estos son epiespinoso, dorsal largo y iliocosto cervical. Estoy usando terminología clásica. ¿Por qué? Porque en este caso me parece que la terminología clásica es mejor descriptiva que la actual. Les comento, si ustedes ven los libros actuales, ¿correcto? Los libros actuales de nomenclatura actual, a este músculo simplemente le llaman espinoso. El músculo espinoso, así le llaman ahora. ¿Correcto? Me parece que ese nombre no es descriptivo. Yo soy un miembro panelista de los simposios ibero-latinoamericanos de terminología anatómica, por eso tengo cierta autoridad moral para decir lo que pienso. Entonces, músculo espinoso, no es muy descriptivo. Epiespinoso está mejor, une las apófisis espinosas. ¿Correcto?
Dorsal largo, a este sí, no le han cambiado de nombre, se sigue llamando igual. Dorsal largo, longissimus dorsi. Y este de acá, su nombre clásico es mejor descriptivo también, iliocosto cervical, porque se origina en la cresta ilíaca, se va a insertar en las costillas y va a llegar hasta las vértebras cervicales. Este nombre es bastante bueno, bastante descriptivo. Sin embargo, la terminología actual le ha cambiado el nombre, le llama simplemente músculo iliocostal. Iliocostal. Ustedes lo van a ver en los libros actuales como el Netter, el libro de Frank Netter a partir de la 5ª edición, le llama iliocostal. ¿Correcto? Sin embargo, prefiero seguir mencionando iliocosto cervical porque no hay que olvidar que este músculo sí llega, y lo hemos visto miles de veces en las disecciones, hasta las vértebras cervicales. No se queda en las costillas. ¿Correcto? Muy bien. Y estas son sus porciones. Sus porciones. El epiespinoso tiene una porción torácica y cervical, el dorsal largo tiene una porción torácica, cervical, que le llaman el músculo cervical transverso. El músculo cervical transverso es la porción cervical del dorsal largo. El músculo complexo menor es la porción craneal o cefálica, también le dicen, del dorsal largo. El iliocostal o iliocosto cervical, como prefiero llamarle mejor, tiene 3 porciones, lumbar, torácica y tiene porción cervical, sin duda alguna. Que alguien venga y me trate de demostrar lo contrario. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la tercera capa, más profunda aún, donde están los músculos multífidos, lumbares y torácicos. Pero los lumbares son los más grandes, los predominantes. ¿Correcto? El semiespinoso. El semiespinoso, ¿correcto? Que tiene 2 porciones, el semiespinoso torácico y la porción craneal cefálica, que algunos autores llaman semiespinoso de la cabeza. De la cabeza. Y este es el llamado complexo mayor. Complexo mayor. ¿Correcto? Muy bien. Y la cuarta capa, la más profunda de todas, tenemos a los músculos que están entre 2 apófisis espinosas. Por eso se llaman interespinosos. Los rotadores, que son diagonales, hacen girar la columna vertebral, hay rotadores cortos y largos, y los intertransversos, que están entre apófisis transversas. Facilito. ¿Ven? Acá está. Aquí está la famosa masa común. Los erectores de la columna vertebral, los que mantienen la posición erguida. Aquí están. Estos 3 son. El epiespinoso es este de acá, el que está pegadito a los lados de las apófisis espinosas. La nomenclatura actual le ha puesto espinoso. Simplemente le llaman así. Esto está para debatir en los simposios internacionales, ¿correcto? Espinoso. Así le llaman los libros actuales. Pero prefiero usar el nombre clásico. Epiespinoso. Está de apófisis espinosa a apófisis espinosa. En la cara lateral. Dorsal largo es este. Dorsal largo. ¿Correcto? Que tiene su porción torácica, su porción cervical, ¿ven? Y su porción craneal, que es esta. Esta se llama el complexo menor. ¿Correcto? Muy bien. Y este es el iliocosto cervical, que los libros actuales ahora le ponen simplemente iliocostal. Insisto en seguir manteniendo este nombre, iliocosto cervical. Viene desde la cresta ilíaca, iliocosto, llega a las costillas y de las costillas llega a la porción cervical, a las vértebras cervicales. Iliocosto cervical. ¿Correcto? Muy bien. Esos son los 3 músculos erectores, los que mantienen la postura de bipedestación antigravitatoria. Muy bien. A este nivel hay un cuadrilátero, es este de acá, el cuadrilátero lumbar o cuadrilátero de Greenfeld. De Greenfeld. Sus límites son 4, pues obviamente es un cuadrilátero. El borde inferior de la última costilla, el borde inferior del músculo serrato menor inferior, el músculo oblicuo interno del abdomen, y acá dicen los libros la masa común lumbar, pero puedo poner tranquilamente acá el músculo iliocosto cervical, tranquilamente. ¿Ya? Iliocosto cervical, o puedes poner la masa común lumbar, porque es parte de, ¿no? Muy bien. El contenido es el tendón del transverso del abdomen. Este cuadrilátero es importante porque también es un punto débil, igual que el triángulo de Petit, y por ahí puede salir una hernia. ¿Ven? Acá está. La hernia de Petit y la hernia de Greenfeld, que salen respectivamente por el triángulo de Petit y por el cuadrilátero de Greenfeld. Muy bien.
Ya en la parte más profunda, acá tenemos a los músculos multífidos, ¿ven? Los multífidos lumbares y torácicos, los más desarrollados sin duda son los lumbares, que se llegan a insertar, ¿se acuerdan ustedes? Los tubérculos mamilares que veíamos en las vértebras lumbares, ahí se insertan los multífidos. El semiespinoso es este de acá. Este es el semiespinoso. El semiespinoso, que tiene una porción torácica y una porción cefálica o craneal, ¿no? Que también le decimos el semiespinoso de la cabeza, o llamado también complejo mayor. Miren este músculo, y se los voy mostrando de una vez. Miren este músculo, complejo mayor. Es el semiespinoso de la cabeza. Observen, y una vez les voy contando esto. Hay músculos, ustedes cuando imaginan un músculo, ¿cómo lo imaginan? A ver, cuando ustedes imaginan un músculo, imaginan pues una estructura carnosa, ¿no? Carnosa, una estructura de carne, músculo, ¿no? Y sus tendones en los extremos, ¿no? En los dos extremos están los tendones, ¿verdad? Ese tipo de músculos es el más común que hay, es decir, donde hay una porción carnosa central y los tendones están en los extremos. A la porción carnosa se le llama gastrio, con G, gastrio muscular, gastrio o vientre, con G, gastrio muscular o vientre muscular, ¿correcto? Y en los extremos están los tendones. Sin embargo, hay músculos diferentes. Hay músculos como este, por ejemplo, que tiene dos vientres, ¿ven? Tiene dos vientres, dos gastrios, y el tendón está en el centro. El tendón está en el medio. A este tipo de músculos les llamamos músculos, los clasificamos como músculos digástricos. Músculos digástricos, ¿correcto? Entonces, el semiespinoso de la cabeza, o semiespinoso craneal, o complejo mayor, es el que también le llamamos el digástrico de la nuca. El músculo digástrico de la nuca. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene dos vientres y un tendón intermedio. ¿Ok? Digástrico. Estoy usando la palabra digástrico como un adjetivo, como un calificativo. Este es un músculo de tipo digástrico. Tiene dos digástricos, ¿correcto? Muy bien, dos vientres. Muy bien, luego tenemos los rotadores, que son estos oblicuos que están acá, los interespinosos, que están entre las apófisis espinosas, y los intertransversos, que están entre las apófisis transversas. Nada más. Muy bien, en la nuca, la cosa es mucho más sencilla. Tenemos 4 capas de músculos. Primera capa está el trapecio, segunda capa están los esplenios, el esplenio de la cabeza, que está, el esplenio del cuello, ¿correcto? El elevador de la escápula, aquí está. En la tercera capa están los complejos, acá está el complejo mayor, ¿ven? Que les decía, el digástrico de la nuca, complejo mayor, y más lateral está el complejo menor, ¿correcto? Y en la cuarta capa, acá se forma un triángulo. Ese es el triángulo de los esplenios. Triángulo de los esplenios. Lo forman los dos esplenios de la cabeza, con las líneas nucales superiores que están en el occipital. En el hueso occipital acá hay dos líneas, las líneas nucales superiores, derecha e izquierda. Entonces los esplenios de la cabeza con las líneas nucales superiores forman el triángulo de los esplenios, cuyo contenido está ocupado por los músculos complexos mayores, ¿correcto? Complexos mayores. ¿Ok? Muy bien. Ya está. O digástricos de la nuca. Facilito. Bien, en la parte más profunda, aquí está, ¿ven? La cuarta capa está en la zona más profunda. La cuarta capa, ahí vamos a ver a cada lado 4 músculos. 4 músculos. Que es el músculo, miren acá, este que está pegadito acá, recto posterior menor de la cabeza. ¿No? Así le he puesto, ¿no? Sí, recto posterior menor de la cabeza. Luego este de acá, recto posterior mayor de la cabeza. Luego este de acá, oblicuo mayor o también llamado oblicuo inferior, ¿no? Oblicuo inferior, y este de acá, oblicuo menor u oblicuo superior. ¿No? Acá están nombrados, ¿no? Cuarta capa. Muy bien.
¿Ya? Muy bien. Estos músculos, 3 de ellos forman un triángulo. Este famoso triangulito, que lo ven acá. El triángulo suboccipital, porque está debajo del hueso occipital, obviamente, ¿correcto? Debajo del hueso occipital, o triángulo de Tilaux. Triángulo de Tilaux, ¿ok? Cuyos límites están dados. Miren ustedes acá, por dentro está el recto posterior mayor, el mayor de la cabeza. Por fuera está el oblicuo menor, o oblicuo superior. Y por abajo está el oblicuo mayor, o oblicuo inferior. Esos son los que forman. No participa el recto posterior menor de la cabeza. Este no participa. Este es el triángulo suboccipital, cuyo contenido, ¿qué vamos a ver adentro? Vamos a ver el arco posterior del atlas. Acá se ve el atlas, la primera vértebra cervical, el arco posterior. La membrana que une el atlas con el occipital se llama membrana occipito-atloidea posterior. Vamos a ver la arteria vertebral, este de color rojo es la arteria vertebral. Y vamos a ver que por el triángulo sale este nervio. ¿Ven este nervio? Este es el nervio suboccipital que viene a ser la rama posterior de la raíz C1. Rama posterior de la raíz C1, nervio suboccipital. Como característica importante que se debe mencionar es que hay otro nervio importante acá en la nuca. Digamos, podríamos decirlo así, el nervio más importante de la nuca. Me atrevo a lanzarlo de esa manera. El nervio más importante de la nuca es este de acá, llamado nervio occipital mayor. Nervio occipital mayor, o es tan importante que tiene un nombre propio, nervio de Arnold. Nervio de Arnold. Este nervio es la raíz posterior, la rama posterior de la raíz C2. Rama posterior de la raíz C2, ¿correcto? Es el nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Este nervio no sale por el triángulo de Tilaux. Es un error frecuente que cometen muchos de los que se atreven a enseñar anatomía. No sale. El nervio occipital mayor sale por debajo del músculo oblicuo inferior o oblicuo mayor. Por debajo de él sale. El nervio que sale por el triángulo de Tilaux o triángulo suboccipital es el nervio suboccipital, que es la rama posterior de C1. Espero que haya quedado claro. ¿Ok? Muy bien, simple. ¿Y por qué? Viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este nervio de Arnold? Viene la pregunta, ¿no? Este nervio de Arnold es un nervio mixto, es decir, tiene función motora y tiene función sensitiva. Va a inervar a los músculos de la nuca, sin duda alguna. Característicamente este nervio perfora, atraviesa al músculo complexo mayor, al complexo mayor. ¿Se acuerdan que lo vimos? El digástrico de la nuca, o llamado semiespinoso de la cabeza, o complexo mayor, es atravesado por el nervio de Arnold. Este nervio de Arnold inerva los músculos de la nuca, pero luego sale para recoger la sensibilidad, miren acá, ¿ve? Recoge la sensibilidad del dorso de la cabeza, Eso lo vamos a ver en el capítulo de cabeza. Si ustedes trazan una línea que va de una oreja a otra, así, una línea horizontal que va de una oreja a otra, eso es la línea biauricular, o lo que la gente llama la coronilla, ¿no? La coronilla, ¿no? Cuando algunas chicas se ponen acá, pues una vincha para sujetarse el cabello, ¿no? La coronilla es una línea biauricular. Toda la zona que está por detrás de esa coronilla es inervada sensitivamente por el nervio de Arnold. Por eso que cuando hay contracturas de los músculos de la nuca, duele hasta la zona posterior de la región cabelluda, es decir, hasta la parte posterior de la cabeza, porque comprimen a este nervio. Muy bien.